Queridos oyentes de Radio Sefarad, hoy tengo el placer de recibir a Susana Bastos Mateos, historiadora en la Cátedra de Estudios Sefardíes Alberto Benveniste, de la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa. Es investigadora especializada en las conversiones forzadas de judíos en la península ibérica. Susana Bastos, buenas tardes. Buenas tardes, Pascal. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Tengo una pequeña pregunta para empezar sobre las diferencias entre España y Portugal en el marco de tus investigaciones. ¿Viste diferencias notables entre los dos países en el modo de tratar a los judíos en la época de la Inquisición? Bueno, sí, en efecto, sí. Hay una diferencia muy grande entre los dos países. Para empezar, de un punto de vista cronológico, ¿no? La Inquisición española, empieza en las últimas décadas del siglo XV, en 1478. Y sí, en ese periodo inicial se va a preocupar mucho en la persecución a los conversos, a estos judíos convertidos a lo largo de los siglos XIV, inicios del siglo XV. Pero cuando entramos en la modernidad, ¿no? En el siglo XVI, ya las preocupaciones que estaban en las cabezas de los inquisidores ya no eran tanto estos conversos, pero sí más bien los problemas de luteranismo, las cuestiones de espiritualidad heterodoxa que circulaban por Europa, ¿no? Ideas de un cristianismo un poco distinto de ese cristianismo ortodoxo que después va a tener su imagen más clara con el Concilio de Trento. En caso portugués, después de esta conversión forzada en 1497, se crea una realidad social muy compleja, ¿no? Con estos cristianos nuevos que habían sido convertidos de esta forma violenta, pero no habían sido adoctrinados en el cristianismo, no habían sido vigilados en realidad por las autoridades eclesiásticas portuguesas. Entonces, cuando empieza la Inquisición en Portugal, mucho más tardía que en España, porque ya estamos en el 1536, esta institución se va a preocupar de forma absolutamente central con la cuestión, la llamada cuestión judía o la cuestión de los cristianos nuevos. Algunos investigadores incluso hablan de que la Inquisición portuguesa ha tenido una verdadera obsesión antijudía a lo largo de toda su existencia, incluso hasta finales del siglo XVIII, cuando ya estamos en tiempos de las luces, ¿no? Que hay otro tipo de sociedad y casi de humanidad que se crea. Y así, de hecho, la Inquisición portuguesa va a ser una Inquisición mucho más antijudía, si podemos, entre comillas, ¿no? Utilizar este término. Y, por ejemplo, incluso esto va a influenciar la Inquisición española, porque cuando vemos en el siglo XVII algunas nuevas oleadas de persecución y conversos hechas por la Inquisición española, en realidad es contra conversos de origen portugués que habían migrado a Castilla o a los territorios americanos, ¿no? De las colonias españolas. Así que yo veo una gran diferencia entre las dos Inquisiciones respecto a la cuestión conversa. ¿De dónde viene esa obsesión? Si al principio dijiste que faltaba adoctrinamiento, o sea, que no se hizo de forma tan radical como en España al principio. Sin embargo, después hubo esa obsesión. ¿Y cómo se puede explicar esa obsesión? No, lo que yo creo que el hecho de haber sido una conversión tan masiva de gente, ¿no? Tan numerosa, en un solo momento, que ya es distinto del caso castellano, que en las conversiones, que también muchas veces eran conversiones forzadas, pero no tan masivas como en el caso portugués. Y entonces a lo largo, la gente se va más o menos asimilando a lo largo del tiempo. En el caso portugués hay como este momento de ruptura, que es este año de 1497,
donde de repente tenemos una nueva realidad social. Lo que pasa es que el rey portugués, para intentar un poco asimilar a esta gente, ha promulgado muchas leyes que, por ejemplo, los protegían de cualquier tipo de vigilancia religiosa, no averiguaban sus costumbres, no los obligaban a ir a las iglesias, etc. En teoría no los vigilaban y tampoco los educaban en esta nueva religión que les habían obligado a cumplir, el cristianismo. Claro. Así, cuando llega la Inquisición, lo que hay es una percepción social de que hay un grupo muy numeroso de cristianos nuevos que la gente sospecha que en realidad eran judíos secretos. Y aquí empieza este topos, ¿no? de antijudaísmo de la Inquisición portuguesa, Entiendo. que va a ser alimentada a lo largo de los siglos, incluso en la literatura inquisitorial, en los sermones que se presentaban en los autos de fe, por ejemplo, en las obras de polémica religiosa, se va siempre a mantener vivo esta imagen del cristiano nuevo, malo cristiano, judío clandestino, ¿no? Peligroso por todos esos motivos, ¿no? Como si de repente la población, la sociedad portuguesa se hubiera dado cuenta de que existe ese pueblo judío cuando antes del siglo XVI, vivían en armonía con el resto del mundo. Así es. Sí, pero vivían apartados, ¿no? Y También. bien identificados. Y este es quizás el punto principal. Cuando eran judíos, uno los conocía, sabía que eran judíos, incluso, bueno, desde el siglo XIV tenían una marca distintiva, ¿no? Obligatoria, vivían en sus barrios propios. Después, con la conversión, no se distinguen de los demás cristianos. Y este es el problema, este es el peligro para la sociedad entonces, ¿no? Es esto que identifican como algo de peligroso para su sociedad, vamos. Los hacía más sospechosos. Exactamente. Y dentro de estos, de estos cristianos nuevos, dentro de esa población, en el marco de tus investigaciones, tanto en Portugal como en otros países donde hayas investigado, ¿cuál era el papel de las mujeres? ¿Cómo se les trataba? ¿Eran más peligrosas, más sospechosas? Esa es una cuestión muy interesante que de hecho me ha apasionado en los últimos años y he estado investigando, como has dicho, en distintos países. Y tiene mucho que ver con esta imagen de este judaísmo clandestino, ¿no? Un judaísmo secreto, mantener esta religiosidad más o menos cercana a un judaísmo, después de la conversión forzada, después de la destrucción de las juderías, después de la Inquisición, va a obligar a tener esta religiosidad, esas prácticas religiosas, en un espacio más aislado, más protegido, entonces en los hogares, en el espacio doméstico. Obviamente las mujeres en los hogares, en sus casas, tenían un papel muy relevante que no tenían en el espacio público, vamos a decir así. Y eso va a hacer con que sí, la Inquisición y los inquisidores van a estar muy atentos a esta realidad femenina en el marco del espacio doméstico. También basados en una sociedad que era también una sociedad vigilante, ¿no? Los vecinos vigilaban a estas personas, veían quién entraba en las casas eran muy cercanas, había muchos espacios de comunicación. Entonces, sí, había mucha sospecha de que estas mujeres eran como pilares fundamentales para la manutención de un judaísmo, de este judaísmo doméstico, y también para la educación de los niños y niñas en el mismo judaísmo. No quiere decir que los hombres no lo hicieran también, pero parece ser que en este marco más doméstico las mujeres obviamente van a tener un papel principal.
Y esto hace con que sí, muchas veces eran vistas como las grandes enemigas del cristianismo por los inquisidores. Y, por ejemplo, cuando llegamos a los espacios coloniales, donde la sociedad también se estructura de una forma distinta, por ejemplo, yo estudié el caso de Nueva España, actual México, donde las mujeres muchas veces se quedaban solas en las ciudades mucho tiempo. Los hombres viajaban a territorios de conquista, regiones mineras, y creaban estas solidaridades femeninas. Y eso, bueno, las hacía muy sospechosas a los ojos de los inquisidores, que las van a ver como estas, eso es, esos pilares del judaísmo, estas maestras del judaísmo, peligrosas, y eso lo vemos en, bueno, sobre todo en las ceremonias de los autos de fe, en México, por ejemplo, donde las descripciones de estos autos van a elencar todos unos adjetivos tremendos para designar a estas mujeres. Y creaban redes entre ellas, ¿no? O sea, solidaridad, o estaban más Sí, aisladas. porque sí, eso era porque, por ejemplo, en estos casos coloniales, las dificultades de supervivencia, ¿no? Si imaginamos, no toda la gente tenía mucho dinero cuando migraba para América, ¿no? Muchas veces justo la migración se justificaba con la búsqueda de una vida mejor, como hoy día, ¿no? Cuando un inmigrante es alguien que está buscando oportunidades de vida que no tiene en su país de origen. El hecho que los hombres se iban por largos meses a las minas o al norte, a los territorios que estaban conquistando a los indígenas, hacía con que estas mujeres se quedaran solas, muchas veces sin dinero. Entonces, hacían pequeños trabajos, prestaban dinero. Yo estudié algunos casos de inventarios de bienes de estas mujeres donde, bueno, eran pequeños bienes que tenían muy poca cosa, pero algunas sí construían estas solidaridades que muchas veces pasaban también por una solidaridad religiosa, ¿no? De tipo, una intimidad en esta religión secreta, vamos, que tenía. Sí. Es muy interesante hablar de estos temas ahora en el siglo XXI, cuando estamos en el mundo occidental, por lo menos en una sociedad tan individualizada, y volver a pensar hace 500 años cómo existía ese control social de, por ejemplo, de los cristianos nuevos, como que de repente atraían las miradas, me imagino, de los vecinos, cuando hoy en día apenas sabemos lo que hace el vecino, y en esa época nos tenemos que, y es tu trabajo, ¿no? De volver atrás y a ver cómo eran esas sociedades en las que todo el mundo controlaba a todo el mundo, ¿no? De alguna forma. Es muy interesante. Sí, claro, porque el anonimato en estas sociedades no existe, ¿no? Eh, la vecindad es muy cercana y además, si uno es cristiano nuevo, siempre tiene la sospecha sobre sí mismo, ¿no? La sociedad lo vigila 2 veces más que a un no cristiano, cristiano nuevo, perdón. Y, por ejemplo, si uno tiene problemas con la Inquisición, se ha llamado, incluso para hacer de testigo, lo que sea, ya es una marca que se va a quedar con él. Además, si es procesado por la Inquisición, eso va a marcar toda su vida. Es muy difícil volver a tener una cierta normalidad cotidiana después de sufrir un proceso inquisitorial. Eh, Muchas veces la gente tendría que salir de esa ciudad, viajar para otro sitio donde sí podía empezar de nuevo, ¿no? Porque ahí ya era muy difícil. Pero hay mucho cuidado, incluso porque, por ejemplo, nosotros tenemos la idea hoy día, porque es nuestra contemporaneidad, que en nuestra casa vive un círculo muy cercano, la familia, ¿no? Una pareja, sus hijos, su madre o su abuelo, no sé, es la familia más cercana. Pero en este entonces la casa tenía mucho más gente. No era un espacio tan íntimo y tan cerrado. Tenían todos los sirvientes, los esclavos, gente que circulaba. Entonces había mucho más posibilidad de vigilar y de denunciar cualquier cosa que fuera a sus ojos sospecha, ¿no? Sí, hablando de sospechas,
hablando de vecinos sospechosos en la intimidad, en el hogar, donde las mujeres eran los pilares. ¿Cómo seguían viviendo estos cristianos nuevos que no eran del todo cristianos y que seguían siendo judíos? Había pequeños detalles que les diferenciaban de los demás que se mantuvieron a lo largo de los siglos. Es una cuestión muy, muy compleja y que, bueno, todavía los historiadores nos estamos enfrentando unos con otros con distintas perspectivas. Porque yo creo que el problema principal es que cambia mucho bueno, lo que llamamos muchas veces criptojudaísmo, cambia mucho a lo largo de los siglos. Y es muy difícil pensar cómo era la vivencia religiosa, por ejemplo, yo que estudio más el siglo XVI, de una persona que ha vivido una parte de su vida como judío, luego pasó por la conversión forzada en 1497. Y, por ejemplo, cómo es su religiosidad en los inicios de los años 40 del siglo XVI, donde hay mucha memoria de la vida judía. Y todavía, entonces mantiene esos rituales más cercanos de lo que sería un judaísmo normativo peninsular en finales de la Edad Media, en la medievalidad. Pero luego tenemos otros casos, que es gente que ya son terceras, cuartas generaciones, quintas generaciones de cristianos nuevos, y que pueden tener alguna memoria de unas pláticas, de unos ayunos que se hacían, de limpiar la casa en determinada ocasión, y que muchas veces cuando leemos sus procesos, ya no sabemos si es una práctica judía o simplemente están a mantener tradiciones que su familia de alguna forma ha conservado. Por otra parte, hay una realidad que muchas veces los historiadores no han considerado, que es el hecho de que había una cierta movilidad de gente. Entonces, no es que este criptojudaísmo haya quedado encerrado en la península ibérica. Había gente que circulaba en las juderías europeas, que son las llamadas tierras libres, y luego regresaban a la península ibérica, a Portugal o a España, trayendo consigo, bueno, con lo que habían visto, lo que habían conversado, ¿no?, con las gentes ahí, libros, costumbres, que de repente van a introducir, imagina, en pequeños pueblos perdidos del interior de Portugal. Entonces, cuando el historiador va a estudiar estos procesos, muchas veces ya del siglo XVIII, se topa con realidades muy cercanas de un judaísmo de Ámsterdam, por ejemplo. Y ahí no logra comprender inmediatamente el porqué, porque piensa, pero se quedaron ahí congelados desde el siglo XV, esa realidad, pero no, a veces son estos fenómenos también de rejudaización, si podemos llamar así. Entonces, en realidad, este judaísmo, este criptojudaísmo, es algo muy complejo, muy distinto, dependiendo del tiempo, geografía, y a veces de reinterpretaciones, ¿no?, que la gente hace también, sí, personales, familiares, íntimas. Es muy interesante, muy difícil de definir según mi punto de vista, pero muy, muy interesante de estudiar. Sí lo es. Y para terminar, quería abordar contigo un asunto más contemporáneo que tiene que ver con la ley de la que se ha hablado mucho en los últimos años, tanto en España como en Portugal, aunque cada país ha tenido su propia ley. Me refiero a la ley de otorgamiento de la nacionalidad portuguesa a los descendientes de judíos expulsados en la época de la que hablamos. Con tu visión de historiadora, ¿cómo valoras esta ley, la ley portuguesa, después de más de 4 años de funcionamiento? ¿Crees que ha conseguido o está consiguiendo su objetivo de reparación histórica? Bueno, en primer lugar, yo creo, y aquí como historiadora, pero también como portuguesa, vamos,
considero que es una ley muy importante por distintas razones. En primer lugar, por introducir en la sociedad portuguesa contemporánea la memoria y la necesidad de discutir una realidad histórica que había sido muy silenciada o por lo menos que era muy desconocida. Pero yo creo que en realidad ha sido muy silenciada a lo largo por distintos factores, también por la realidad política portuguesa. Somos un país que en el siglo XX ha vivido muchos años de dictadura y eso marca mucho la historia contemporánea de nuestro país. Eso por un lado. Por otra parte, la ley sí hace hincapié en la cuestión de la reparación histórica y eso ha sido el punto principal de los que han articulado el texto de la ley, y aún ahora que se está discutiendo, que se ha discutido algunos elementos que tienen que ver con el teor del decreto ley, se sigue insistiendo en la cuestión de la reparación histórica. Yo creo que es muy difícil hacer una reparación histórica después de tantos siglos, pero me parece que es algo muy importante para los descendientes o aquellos que se consideran descendientes de estos judíos convertidos en las conversiones forzadas, de estos cristianos nuevos perseguidos por la Inquisición, que en muchos casos han tenido que huir, ¿no? Porque no lograban vivir en tranquilidad en Portugal o en España y han tenido que viajar para tierras lejanas con estas dificultades que incluso estábamos hablando antes. Entonces, para esa gente que de alguna forma en su familia hay esta realidad identitaria, ¿no? De una pertenencia a este espacio, que muchas veces es un espacio más imaginado que conocido, pero que se ha mantenido en la lengua en algunos casos, en los apellidos, en algunas costumbres y en esas memorias de las ciudades ibéricas, en pequeñas cosas a veces muy, muy anecdóticas casi. Yo creo que es un momento importante, ¿no? El poder regresar de una cierta forma a ese espacio y ver que ese espacio, ese país, considera que ha existido una injusticia histórica para con sus antepasados y que ahora les quiere beneficiar de alguna forma. Sí, es como... Sí, perdón. No, por otra parte digo que también es importante, regresando a lo que como he empezado, para la sociedad portuguesa en general, porque hay, yo creo, una necesidad de regresar al conocimiento de este pasado, que es el nuestro, ¿no? A esta historia que es la nuestra, y que es una historia difícil, porque obviamente es un país que ha tenido un tribunal inquisitorial de casi 300 años, y eso marca mucho una sociedad. La gente ha huido de Portugal a lo largo de este periodo de existencia de la Inquisición. Y después hay una construcción casi de un Portugal en diáspora, ¿no? También en las vidas de estas personas, porque de cierta forma esas personas llevaban consigo algo de esta identidad portuguesa. Si es que se puede hablar de una identidad portuguesa, que es una cuestión muy, muy compleja. Otra entrevista. Será otra entrevista. Exacto, esa sería otra historia. Pero creo que en todos estos aspectos la ley es muy importante, obviamente, sobre todo porque, como te digo, es una realidad aún muy desconocida en Portugal y que ya podemos ver que en los últimos 5 años ha cambiado un poco esta percepción, y quizás en el futuro, yo estoy optimista con esto, que a raíz de esta ley y no solo del avance de los estudios también académicos de investigación, se pueda conocer mejor todo este proceso histórico, ¿no? De acuerdo, pues con esas palabras de optimismo te voy a dejar y darte las gracias por esta entrevista y te deseo un feliz año nuevo. Muchas gracias, un feliz año nuevo también.